Quiero recordar, vamos a avanzar un poquito, recordar lo que alcanzamos a ver, la segunda carta a Timoteo. Estamos en este estudio, ¿cierto?, que es una propuesta del Ministerio 9 Marcas. Estamos viendo todo el panorama del Nuevo Testamento y ahora estamos en esta segunda epístola del apóstol Pablo, que, como yo decía el otro día, no siempre hablamos de segunda de Timoteo porque así nos lo aprendimos, pero en realidad es segunda a Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a este su hijo espiritual. En esto que el gran panorama, el gran paraguas tiene que ver con el reino de Dios, ¿cierto? Así lo hemos visto a través de todas las cartas y libros del Nuevo Testamento. Y este entonces lleva como título en particular la continuación del reino. La continuación del reino. Y entonces dijimos que este es como la carta de despedida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está preso en Roma, está a punto de ser ejecutado, él lo sabe y así lo dice. Y entonces decide escribir estas sus últimas palabras con un sentido y propósito. Esto ocurre más o menos en ese año, 67. Le escribe a Timoteo. Timoteo está, entendemos, pastoreando la iglesia en Éfeso, una iglesia con la que el apóstol Pablo estuvo un buen tiempo, alrededor de 3 años y medio, ¿cierto? Una iglesia que conoce muy bien. Y ahí está Timoteo trabajando como pastor y él decide escribirle. Y una de las cosas que veíamos es esto, que el apóstol Pablo sabe que es necesario el relevo, y en toda iglesia es necesario el relevo, por lo tanto significa que debe haber una constante preparación de toda la iglesia, pero particularmente aquellos que son llamados al liderazgo para poder relevar en el momento oportuno, ¿cierto?, a los que están de líderes. Hay una serie de advertencias a Timoteo respecto de su condición de pastor y de lo que tiene que enfrentar, y también le habla de desafíos en ese sentido. Dijimos y vimos la diferencia que había en la personalidad de Timoteo versus la personalidad de Tito, ¿verdad? A los dos les escribe. En estas cartas pastorales, Tito tiene una personalidad un poquito más fuerte, más de autoridad, teniendo más o menos la misma edad que Timoteo cuando le está escribiendo, un poquito menos de 40 años. Y Timoteo es bastante más, parece que tímido, retraído. Tuvo una no muy buena experiencia, que en el momento lo vimos cuando él va a Corinto, ¿cierto? Y lleva la carta del apóstol Pablo. Por lo tanto, él cree que es necesario mostrarle que hay desafíos que él va a enfrentar. Y dijimos que esta estructura de la carta, que es una carta pastoral, no solamente tiene una aplicación directa en aquellos que tienen el liderazgo espiritual en la iglesia, sino que es un mensaje que finalmente va para todos. Decíamos que cuando al pastor se le pide ser irreprensible o irreprochable, no significa que el resto tiene de alguna manera chipe libre, pero como el pastor está adelante, ¿cierto?, tiene que de alguna manera mostrar eso, y tiene que ser credenciales del pastor. Sin embargo, todos los creyentes, ¿cierto?, tienen que caminar en esa dirección de irreprensibilidad. Y dicho esto, dijimos que dividíamos la carta en 3 partes. Lo primero, y esto está en el capítulo 1, que fue lo que vimos el otro día, es un llamado a proteger el mensaje que se nos ha confiado. Un llamado a proteger, y aquí está la palabra clave, proteger el mensaje. Y ese mensaje es el mensaje del Evangelio. El Evangelio que salva, el Evangelio que santifica. Proteger ese mensaje. Y en el capítulo 2 y al comienzo del 3, aquí está el segundo tema, gran tema, que es la necesidad de levantar hombres fieles que continúen enseñando y predicando, y por eso está destacado el Evangelio, ¿cierto? Proteger y predicar. Ahí hay 2 elementos muy importantes en esta estructura de la carta. Y en la segunda parte del capítulo 3 y el capítulo 4, que es el final, hay un llamado a perseverar en la fe hasta el último día. Perseverar en la fe. Y dijimos que la característica, ¿cierto?, que proponía este estudio es que estas 3 palabras que son claves comienzan con P, así que no son tan difíciles de olvidar. Proteger, ¿cierto?, predicar y perseverar. Eso es lo que estábamos viendo, ese enfoque, y partimos viendo lo que significaba proteger el mensaje, proteger el Evangelio. Yo solamente lo voy a mencionar de manera más o menos rápida. Nos centramos en estos versos del 7 al 14 del capítulo 1, y dijimos ahí que lo primero es que esto comienza con Dios. Y es interesante cómo una y otra vez encontramos que el llamado, ¿cierto?, es de Dios hacia nosotros. Y estos versos lo decían. Es Él el que nos llama, es Él el que nos salva, es Él también que nos sostiene en nuestra vida como creyentes. Es la obra de Dios en nosotros. Y para proteger el mensaje tenemos que tener claro que no depende de nosotros, que tiene que ver, ¿cierto?, con Dios. Todo tiene que ver con Dios. Dijimos también, ¿cierto?, que estábamos llamados a comunicar solo el mensaje de Cristo.
Solo el mensaje de Cristo, el verdadero evangelio. Si el evangelio se ve alterado, como hoy día lo vemos en tantas iglesias que se dicen cristianas, entonces se pierde. Alterar el evangelio es perder el evangelio. Y veíamos ese pasaje, ¿cierto?, de Gálatas capítulo 1, donde Pablo le advierte a la iglesia de que se está apartando del verdadero evangelio como si hubiera otro evangelio. Y el evangelio es uno solo. Que la gracia, a propósito de nuestra vida cristiana, no es un llamado al chipe libre. No porque somos salvos por gracia, ¿cierto?, y no por obras, no quiere decir que eso significa que mientras más pecamos, como dice Pablo ahí, ¿cierto?, más gracia encontramos. No se trata de eso. Y también dijimos que no debíamos reemplazar las implicancias por el mensaje central. Y muchas veces nos centramos, y algunas iglesias se centran más en las implicancias que en el mensaje del evangelio. Y entonces lo que ocupa el tiempo de reunión, el tiempo de actividad de la iglesia, tiene que ver con una adoración distinta, con una adoración especial, decíamos a veces con humo, ¿cierto?, y luces, como comentábamos ese día, que esto es real, o bien, ¿cierto?, con las manifestaciones al interior de una reunión, como si esto fuera lo importante y principal, dándole prioridad a manifestaciones sobrenaturales, que el propio apóstol Pablo criticaba en la iglesia porque esto ocupaba un lugar principal donde no debía ocuparlo, más allá, ¿cierto?, del cesacionismo de los dones sobrenaturales, lo que hemos hablado, y también de las promesas, que a veces, ¿cierto?, esto de reclámalo y recíbelo, o que pídele al Señor, el evangelio de la prosperidad y todas estas cosas que de pronto llenan, ¿cierto?, como los titulares de los mensajes, cuando en realidad el mensaje central es otro, y es Cristo, la salvación en Cristo y la obra de Cristo en nuestras vidas. Y la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, la presencia constante y permanente de un Espíritu Santo, la persona de la Trinidad que nos ha sellado, que mora en nosotros y que transforma nuestras vidas. Y dijimos, para terminar, puse esa alarma, me acordé de Rodrigo, y dije, ya, cuando aparezca esa alarma, sepan que después viene el tiempo de comentarios y preguntas, así que quiere decir que después de esto viene, ¿ya? La sana doctrina, y eso es lo último que vimos, ¿cierto?, a propósito de esto de proteger el mensaje. En los versos 13 y 14 el apóstol Pablo habla de guardar el depósito. Si alguien lo tiene por ahí, por favor, primero a Timoteo 1, 13 y 14, lea estos pasajes para que de ahí enganchemos. ¿Por qué, no? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito, y guárdalo por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el buen depósito que nosotros debemos guardar? Es el Evangelio, lo dijimos, es el Evangelio que nos ha dado salvación, el Evangelio que nos transforma, controlados por el Espíritu, es decir, que el Espíritu tenga cabida en nosotros de forma tal de que nosotros digamos yo no puedo, pero es el Espíritu Santo el que puede obrar cuando yo me humillo delante del Señor. Por lo tanto, eso es importante, ¿cierto? Que la sana doctrina y no otras cosas, ideas, propuestas de pronto de tipo emocional, ocupen mi mente y mi corazón, sino que mi mente sea cambiada por la sana doctrina, y eso transforma mi corazón para que finalmente yo haga la voluntad del Señor. Eso decimos. Y aquí vienen preguntas y comentarios hasta aquí de lo que hemos dicho, que esta fue la primera parte. Es como un resumen bien rapidito. ¿Te gustó el resumen? Sí. Excelente. Hice el comentario. Sí. Es bien claro, ¿no? Sí, esas tres frases: Dios elige, Dios salva, Dios santifica y mantiene. Sí, o sea, como continúa. Es la obra de Dios, permanente, en nosotros. Nada tiene que ver con nosotros, todo tiene que ver con Dios. Así es. Gracias. ¿Álvaro? Yo me quedo con la gana en el estudio anterior de hacer la pregunta. De si podía hacer la diferencia entre las palabras que se usan muchas veces indistintamente de adoración y alabanza. Me parece mucho que hace 2 domingos se mencionó en la predicación, pero quizás es bueno expandirlo un poquito más para entenderlo, de quizás qué significa cada una, cuando usarla, cómo usarla. Bueno, sí, la verdad es que a veces las usamos indistintamente, y lo que decíamos es que la alabanza podría llamarse un subconjunto de la adoración. La adoración es más integral,
Y la adoración no son momentos, no son tiempos necesariamente. Es verdad que nosotros venimos a la reunión congregacional a adorar a Dios, y todo lo que está incluido debe ser en adoración a Dios, porque de eso se trata, ¿cierto?, el tiempo de congregación. Todo aquello que no sea adoración a Dios no debe estar. Y aquí ya estamos hablando de un conjunto mayor, porque si leer la Biblia es adoración, también lo es orar, también lo es cantar, ¿cierto? Y también lo es escuchar la palabra de Dios y el mensaje. El mensaje también es un tiempo de adoración, en el que estamos comunicando las verdades de Dios, y eso está transformando nuestras vidas. Entonces, los elementos que conforman la reunión son adoración, pero la adoración no es solamente congregacional, sino que es personal. Cuando Jesús le dice, ¿cierto?, a la mujer samaritana en Juan 4:24, que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, significa una condición permanente nuestra, una condición que revela lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros sentimos permanentemente. O sea, nuestra vida es una vida de adoración a Dios. Y eso es integral, porque significa cómo yo doy gloria a Dios, doy honra a Dios a través de lo que yo hago, a través de lo que yo decido hacer, entendiendo que estoy supeditado a la voluntad de Dios. La alabanza es ese tiempo congregacional, ¿cierto?, musical, cantado, o de poesía, si tú lo quieres, porque a veces también eso es parte de... ¿Ah? Declamación. Declamación, claro, exactamente. Y eso también es importante, porque también la Biblia nos llama a alabar a Dios. Los salmos fueron escritos con ese sentido, con ese propósito. Y entonces nos indica que también nuestra alabanza tiene que ser conforme a lo que Dios debe recibir. Una declaración nuestra de parte de nuestro corazón que sea sincera, porque a veces cantamos muchas cosas que realmente suenan bonitas, pero no las estamos sintiendo, que realmente sean a Dios. Y que sean además verdades bíblicas, que sean consistentes con lo que la palabra dice, no con lo que yo simplemente siento. Y que tengan además un contenido que, como dice Colosenses 3:16, ¿cierto?, cuando habla de esto de que cantemos en nuestras canciones, en nuestros salmos, himnos, cánticos espirituales, también nos exhortemos los unos a los otros de forma tal de que ese contenido nos haga pensar, nos haga en ese momento también entender y ir con un corazón más humillado delante del Señor. Entonces, ahí hay una diferencia, yo diría, más o menos para poder explicar lo que eso significa. Ambos son importantes, pero como digo, la alabanza es un subconjunto en ese sentido de la adoración, pero debe estar presente, y particularmente está más bien reservada para tiempos congregacionales, aunque nadie se debiera sentir mal si en sus momentos, ¿cierto?, solo, o mientras va de camino, ¿cierto?, y va cantando o algo así, ¿cierto?, mientras no le miren raro arriba de la micro del colectivo, no sé, pero está bien. Dios merece ser alabado. Dios merece ser alabado. ¿Seguimos avanzando o algo más? Seguimos avanzando, porque si no, no voy a terminar. Bueno, el tema 2, predica el mensaje. Protege el mensaje, capítulo 1, capítulo 2, predica el mensaje. Y aquí nos vamos a centrar en el capítulo 2 y el comienzo del capítulo 3. Primero, predica el mensaje formando líderes. Esto es lo que Pablo dice. Ahora ustedes me ayudan a leer, capítulo 2, versos 1 y 2. Hablamos, ¿cierto?, de 2 Timoteo 2:2, de estos 3:2, que es importante. Sí, léalo nomás. Ya lo lean. ¿No lo tienen? No importa. Alguien que lo tenga. 2 Timoteo. ¿Ya? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que oíste de mí frente a muchos testigos, encarga a hombres fieles para que... O sea, enséñale a otros a hacer lo que yo te enseñé a hacer. Y es verdad, la predicación seguramente es privativa, ¿cierto?, del llamado de Dios al liderazgo, a la predicación propiamente tal. No exclusivamente, pero sí principalmente del pastor o de los pastores, pero también, y nosotros lo tenemos acá, ¿cierto?, tenemos hermanos que predican. Ahora, ¿qué es importante de esto? Que el formar líderes debiera ser siempre un proceso formal y permanente en la iglesia. Y esto para mí en lo particular es súper importante porque yo creo que
todas las iglesias de alguna forma piensan, y nosotros lo declaramos en nuestra declaración de principio, que el ministerio pastoral debe ser grupal, pluripastoral, como le llamamos. Varios pastores, no un solo pastor. Porque la Biblia nos enseña que es así. Pero a veces lo declaramos y ya sea porque no tenemos la capacidad, porque no cuando crezcamos más, o porque el pastor le acomoda, ¿cierto?, ser el pastor nomás y que no haya competencia, que hay un solo pastor. Y eso ocurre en la gran mayoría de nuestras iglesias. Lo que aquí dice, ¿cierto?, es que son líderes, y lo que la palabra nos enseña es que el ministerio pastoral es múltiple, un grupo de ancianos, un grupo de pastores. Y digo esto de manera particular, y solo se los cuento así al pasar. Estoy en mi última asignatura del Instituto Teológico, y es como la memoria, y me pidieron un proyecto que yo pudiera presentar y desarrollar, y mi proyecto tiene que ver con esto. Después de pensar, ¿cierto?, y darle vuelta, creo que esto es importante para la iglesia. La iglesia debiera tener un proceso formal y permanente de líderes que son llamados, y que ese llamado se recoja, y que ese recoger ese llamado signifique también encaminarlo por un proceso de aprendizaje, de estudio formal, de confirmación de parte de la iglesia de que efectivamente esa persona es llamada por el Señor en el cuerpo, y que eso signifique conducir a quienes sienten ese llamado también al pastor, a ser pastores, y que el Señor se encargue del sostenimiento, y todo eso es parte de lo que me va a tocar desarrollar. Porque, como digo, no es algo que yo creo que tenemos un poco pensado, pero no es algo que está elaborado. Y a mí me parece que esto debería ser parte de nuestra vida de iglesia, que no debiera quedar así como, hoy hay un hermano dice que, y empezar algo, sino que sea algo constante, formal y permanente. Esto requiere inversión de tiempo y recursos, pero es una muy buena inversión. Esto hay que también tenerlo presente, invertir. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, preocúpate de esto, invierte tu tiempo. Tú tienes que hacer otras cosas, pero tu tiempo es importante, y si es necesario invertir los recursos, hay que invertirlos también. Segundo, el sufrimiento puede venir. El sufrimiento puede venir cuando estamos predicando el mensaje, y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, versos 4 al 9. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Esto es lo que le advierte, ¿cierto?, el apóstol Pablo a Timoteo, que va a ocurrir. Como decíamos, Timoteo tenía una personalidad tal vez un poco retraída, y es necesario para el apóstol Pablo advertirle de esto y animarlo a lo que pueda venir. Hay 3 ejemplos aquí que son interesantes, que yo lo resumí como sal y dit, y explico por qué. Porque los ejemplos que da, ¿cierto?, respecto de lo que significa esto de embarcarse en predicar la palabra, entregar el evangelio, son 3 ejemplos bien gráficos. Primero, un soldado, ahí está la S. Segundo, un atleta. Y tercero, un labrador, ¿cierto? El soldado, el atleta y el labrador. El soldado, la característica más importante es la disciplina. Hay que ser disciplinado. Eso significa que tenemos que ser constantes, rigurosos, como un soldado, ¿cierto?, que se disciplina para ir a la guerra. Segundo, un atleta. Un atleta importante, un atleta es la instrucción. Ahí está la I de ese tip. Ser instruidos de forma tal de que nuestras instrucciones, es decir, rutinas, ejercicios, todo lo que significa, también colaboren para que yo pueda hacer esta tarea de manera como Dios quiere que la hagamos, con ese sentido. Y la T, ¿cierto?, que acompaña al labrador, es trabajo. Y este trabajo es trabajo laborioso, es trabajo pesado. A eso se refiere cuando habla del labrador. Un hombre, ¿cierto?, que se sacrifica para que el fruto finalmente de la tierra pueda ser recogido. Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando, ¿cierto?, uno milita en los negocios del Señor. Como un soldado, como un atleta y como un labrador. Abandonando la comodidad, ¿cierto? Porque muchas veces es mejor quedarse en la zona de confort. Bueno, yo estoy bien, yo gano bien, yo tengo un buen lugar, tengo un buen trabajo, en fin. Y si Dios te llama,
Y si Dios te pide algo en particular, ¿qué vas a decir? Y si eso es con sufrimiento, pero si Dios te lo está pidiendo y tienes la convicción de que así es, entonces abandonando la comodidad. Y ahí está la pregunta, ¿estás dispuesto a sufrir? Y esto es bueno preguntárselo, porque de pronto uno, ¿cierto?, se dice hacia él, no, si yo puedo, pero ¿realmente estamos dispuestos a sufrir? Y este sufrimiento no es exclusivamente, ¿cierto?, para los llamados al ministerio, es para todos. De hecho, hoy día, de alguna manera, sí o sí estamos sufriendo. Incluso ni siquiera estamos sufriendo con el mundo, que ya desprecia el Evangelio por estas ideologías que se han desatado, sino que a veces entre los mismos creyentes o cristianos, que nos ven como bichos raros porque de repente pensamos cosas que de dónde las sacaron, cuando es precisamente el mensaje concreto, real y único del Evangelio que está ahí, que se ha ido olvidando. Y la comodidad, ¿cierto?, de las iglesias hace distorsionar este mensaje del Evangelio. Entonces, ¿estamos dispuestos a sufrir? Y si estamos sufriendo, ¿le hacemos el quite o vamos a la lucha? Ahí viene el tiempo de preguntas y comentarios. Entonces, lo tercero es cómo lidiar con la falsa doctrina. ¿Cómo lidiar con la falsa doctrina? Leamos primero los versos 14 y 15 del capítulo 2, por favor. ¿Qué dice? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es una verdad tan interesante, tan importante, ¿no? Un buen obrero de Dios, primero, no contender por leceras, lo voy a decir de esta manera, a lo mejor. A veces nos enfrancamos y hoy día existen movimientos de teológicos intelectuales fuertes. Yo me ha tocado hablar con muchas personas, muchos jóvenes en particular, donde abrazan intelectualmente el Evangelio y las doctrinas y se conocen hasta lo más en detalle, pero eso genera contiendas y rivalidades en cuestiones de menor nivel, de menor orden, en doctrinas de tercer nivel, como le llama uno de mis profesores, de forma tal de que lo que aquí dice es no hagas eso, y por el contrario, procura presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no se avergüenza de nada, es decir, que puede dar un testimonio fiel, pero además que traza bien, que esa es la mejor palabra, que la que usa la Biblia en las Américas, la palabra de verdad. Es decir, que la corta rectamente, no es el ortotomeo que ahí aparece, que corta rectamente, que predica la sana doctrina, que no la arregla, que no la moraliza, que habla realmente la palabra del Señor. Ese es el llamado, un buen obrero de Dios. Después, que hay un peligro latente, y ahí quiero que leamos el 3 del 1 al 5. Fíjense como lo dice, la advertencia que Pablo le hace a Timoteo y nos hace a nosotros, Dios por medio de Pablo. Del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Hasta qué? A esto se evita. Mire la advertencia que Pablo nos hace y de la cual la iglesia debe cuidarse. Dice y empieza a nombrar, yo creo, todo lo que se le ocurrió, ¿no?, respecto de lo que podría existir en hombres que, teniendo apariencia de piedad, niegan la eficacia de esta. Es decir, que contiendan, que molestan, que generan discordias, discusiones, que se comportan mal, pero que dicen ser cristianos. Ese es un peligro que la iglesia siempre tiene y de la cual debemos cuidarnos. La santidad de la iglesia es importante, porque en la medida que aceptamos esto, que le damos pie, la santidad se va diluyendo y la iglesia es la iglesia de Cristo y merece esa santidad. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de esto. Y por otra parte, si ustedes se fijan, lo que él describe es un perfil mundano en la iglesia de Cristo.
un perfil mundano en la Iglesia de Cristo. ¿Qué dice respecto de estas personas que aparecen, que podrían aparecer eventualmente en la Iglesia? A estos evita. A estos evita. Es decir, no trates de contender con ellos, de alguna manera de acordar. A estos evita directamente. Cuando es tan evidente que personas llegan a generar conflictos, problemas, incluso respecto de teología de pronto, pero no hay concordancia entre lo que dicen y lo que hacen, entonces dice el apóstol Pablo, dice a estos evita. Y ese es un cuidado que la Iglesia debe tener. El liderazgo, por supuesto, primero está llamado a eso, pero la Iglesia debe estar atenta a esto. Debemos estar atentos. Dicho eso, pregunta así como, ¡oh! Fui muy rápido. ¿Sí? ¿No fui muy rápido? ¿Estás escribiendo? Sí. Preguntas y comentarios. Mientras lo pongo ahí todavía un ratito. Respecto a esto, ¿algo que decir? Yo no quiero apurarme porque después se quedan con la ganas de decir algo, pero me queda todavía un tercer tema. Pero, por favor, este es el momento. Esto de preguntas y comentarios es eso, si puede tener una duda y lo pregunta o comentar algo que le pareció, que no le pareció, en fin. ¿Ya? Me parece interesante, bueno de estar recordando lo primero que decía de formar líderes. Hay muchas iglesias que no se preocupan mucho de eso, a veces incluso se buscan más pastores que vengan de afuera, no que eso sea malo, pero también quizás principal que la misma iglesia esté formando líderes y animando también a los hombres a estarse capacitando. Cuando el Señor llame hay que estar preparado idealmente, y siempre faltan manos. Entonces, cuando hay varios hombres que estén capacitados para enseñar en un área o en otra, la iglesia crece con mayor facilidad y se cumple mejor ese objetivo que predicar el Evangelio en estas áreas. Entonces, bueno, quizá igual una pregunta, y no sé cómo lo piensas tú en lo práctico, pero también ayer que lo que pienso yo es que hoy día hay hartas herramientas para hacerlo de forma online, incluso estar en cercanía con el pastor, te lo contando. Y hoy día nuestra iglesia, al menos en eso, se ha preocupado de poder estar aportando a los líderes o quienes quieran estudiar, y eso es bueno. Pero no sé si tú has pensado algo práctico mayor, algo que sería bueno para empezar a trabajar en nuestra misma iglesia. Yo acabo de presentar el tema. Hice una descripción de lo que quería, me pidieron cierta bibliografía. Así que en realidad todo lo que se le ocurra es bienvenido para que me ayuden a completar esto. Yo tengo, ahora está en revisión, y del momento en que me lo prueban, porque me lo pueden observar, pero del momento en que me lo prueban tengo 6 meses para desarrollarlo. Así que tengo un buen tiempo. Tengo que hacer entrevistas, consultar bibliografía, hacer una serie de cosas. Pero a mí me parece que esto, o sea, no me parece, veo claro que lo que Pablo le dice a Timoteo es lo que Dios le instruye a la iglesia. Entonces, si dice, mira, lo que tú viste de mí, ¿cierto? Enséñaselo a otros para que estos también prediquen a otros, es responsabilidad de la iglesia hacerlo. No podemos estar así nomás, y a mí me preocupa eso, porque yo creo que de eso depende el crecimiento y la proyección de la iglesia conforme a lo que Dios ha preparado para ella. El impacto en la comunidad, el crecimiento espiritual de sus miembros. Entonces, tengo alguna idea dando vuelta, pero no quiero llegar y tirar ideas. Vamos a hacer un brainstorming en algún momento. Creo que me ayude. Voy a venir con la piscina y con un grabador. ¿Algo más? Pastor, escuché en preguntas y respuestas con Sugel Michelet. ¿Ya? Sí. Una de las preguntas que le hacía, porque si él había necesitado pastoreo o algo así. Entonces, igual me sorprendió su sinceridad, porque dijo que él igual, a pesar de tener todos los estudios que tenía o a pesar de saber mucho, por ejemplo, con su esposa a veces tenían puntos que no llegaban a un consenso. Entonces tenían como discusiones y finalmente necesitaban pastoreo, necesitaban que un pastor los guiara. Entonces dijo que era muy necesario, y por eso que
tenían ellos varios pastores también. Absolutamente de acuerdo. Es una de las cosas que a mí me preocupa. Un pastor necesita ser pastoreado, un pastor necesita ser aconsejado, un pastor necesita contar cuáles son sus luchas, un pastor necesita también tener a otros pastores al lado para que en lo que uno es débil y otro es fuerte, la iglesia pueda finalmente ser bendecida con un grupo de pastores. Sí, el pastor MacArthur también en un libro que tiene lo comenta de la misma manera. Así que, como ustedes ven, por todos lados esto es bueno, así que yo se lo comparto así abiertamente porque creo que tenemos que estar orando por esto también. Puede que seamos todavía una iglesia chiquita, pero si Dios le está llamando a más, ¿qué nos va a limitar? Lo económico no fue limitación en las primeras iglesias, porque va a hacer con nosotros. Dios se encargará de verlo y de sus tiempos. Eso. Vamos a la última parte. ¿Sí? Vamos. Tema 3. La otra P. Proteger, predicar y ahora perseverar hasta el final en el buen mensaje. En el buen mensaje. ¿Se puede meter esa luz? Sí. Eso. Ya está. Vamos ahora a la segunda, perdón, al capítulo 3, la segunda parte, y capítulo 4. Ahí les voy a ir diciendo. Primero, y esto puede llamar la atención como lo escribí a propósito así. No todos perseveran. No todos perseveran. Miren lo que dice el 3.14. Que alguien lo lea. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo. ¿Saben? No todos perseveran. El llamado aquí es persistir. Y persistir tiene que ver con esto, con seguir adelante, con no bajar los brazos, con, a pesar de los problemas, las dificultades, las situaciones que se van presentando, seguir en el camino, seguir en la huella, seguir en la dirección correcta. Y le dice Pablo a Timoteo que lo tiene que hacer. Yo he dicho esto, la salvación es dinámica, y creo que la Biblia lo dice claramente así. Nosotros fuimos salvos, ¿cierto?, por el llamado de Dios y la obra de Cristo, pero también estamos siendo salvados. Eso significa que hay un proceso dinámico de crecimiento, de progresión, de transformación de nuestras vidas, y nosotros tenemos que hacernos parte en eso, sabiendo que es el Espíritu de Dios el que está trabajando y que es la palabra la que nos transforma. No hay otra manera. Por lo tanto, lo que nosotros queramos poner de nuestra parte es bien poco. En realidad es nuestra disposición, nuestra obediencia y nuestra humillación. El resto lo hace Dios por su palabra y por su Espíritu. Entonces tenemos que estar en esa dinámica, en esa lógica, permanentemente, persistir. La salvación es dinámica. Ahora, el caso de Demas es un caso interesante, que lo pone ahí en el 9.10, si alguien lo lee del capítulo 4. Demas fue un compañero de viaje de Pablo. Demas parecía un verdadero creyente. Demas parecía estar en el camino. ¿Pero qué pasó? Como dice el 9.10. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Yo creo que probablemente todos o la mayoría de nosotros conocemos algún Demas, ¿no? Alguien que parecía estar, pero que no perseveró. Entonces, no todos perseveran, y eso es una realidad. ¿Quiere decir esto que su salvación se perdió? Definitivamente no, porque la palabra es tan clara, ¿cierto? El sello del Espíritu no permite eso. Pero sí es verdad, como lo hemos dicho muchas veces, que el que persevera es salvo, y el que no es salvo no persevera. Entonces, una característica, un sello del creyente es que va a perseverar. Y estoy hablando del verdadero creyente. Cuando hablamos, ¿cierto?, de uno de los 5 puntos del calvinismo, ¿cierto?, la preservación, dicen mejor algunos que perseverancia, pero digamos la perseverancia tiene un apellido, de los santos. Los santos son los que perseveran, los que han sido verdaderamente llamados. Y como nosotros hemos sido verdaderamente llamados y podemos saberlo, entonces nuestra disposición es esa, a perseverar, a seguir en los caminos del Señor, independientemente de las dificultades. Y el perseverar significa esto, ser transformados, ser santificados, y eso es obra de la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Es la palabra la que nos transforma. Y la obra del Espíritu que mora en nosotros, como consecuencia de eso. Ahora, ¿cómo perseverar? Y esto es interesante, porque a continuación están los versos 15 al 17, y la escritura aquí tiene cierto rol fundamental. ¿Quién lo lee?
Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestro... No, 3, 15 y 17. 3. Perdón, yo estaba viendo el 3.14 del encabezado, pero 3, 15 y 17. ¿Lo leí? Sí, Ya. sí. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, la importancia central de la Escritura en esta carrera de perseverar. No descuides la palabra. Y por eso es que es tan importante la palabra, ¿cierto?, en medio de nosotros. Por eso estos estudios son importantes, por eso la predicación del mensaje es importante, por eso lo que ustedes hagan en su casa, leyendo la palabra diariamente, es importante. Porque es la palabra de Dios la que tiene este poder para transformarnos. Es la palabra del Señor, no otra cosa. Y a veces hay ofertas atractivas, pero nada es como la revelación de Dios. Dios hablando a nosotros, mostrándose a nosotros, mostrando su carácter, quién es Él, y por lo tanto cómo Él quiere vernos a nosotros también, a quienes hemos sido llamados a salvación. La palabra es suficiente, y esto es otra cosa súper importante. No necesitamos más, la palabra es suficiente. No estoy en contra de los libros, siempre y cuando los libros sean consistentes con la palabra y sean un complemento para poder entender algo que tal vez no necesariamente lo hemos escuchado de buena manera o no ha sido predicado en profundidad, en fin, o algunas áreas en particular, pero consistentes con la palabra. La palabra es suficiente. Y a veces eso se nos olvida porque parece que necesitáramos algo más. La palabra es una revelación completa de todo lo que necesitamos para nuestra vida, está ahí, para nuestra vida cristiana, para nuestra vida de gozo, para nuestra vida de perseverancia. ¿Ya? Y la palabra nos hace perfectos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, esto lo saben todos los que han sido, ¿cierto?, de fundamentos de la fe, discípulos. Aquí hay varios, hay algunos presentes y otros antiguos, y es útil para enseñar, para reprender, decimos ahora, ¿cierto?, que es como más contemporánea la palabra, para corregir y para instruirnos en la justicia, esa justicia que es la justicia propia de Dios, el carácter de Dios, quién es Dios, esa justicia que nos es imputada en Cristo. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto. Y este perfecto tiene que ver con ser completos, con ser cabales, como dicen en otros lugares. Es decir, con ir acercándonos y conformándonos a la imagen de Cristo, que es el hombre perfecto. Eso es lo que la palabra puede hacer en nosotros, eso es lo que dice. Por eso que la Escritura es tan importante y es vital para poder perseverar. Nos hace perfectos. Y dice, enteramente preparados para toda buena obra. Ese es el sentido de ser completos, cabales, que podamos estar preparados, ¿cierto?, para cualquier circunstancia, para cualquier demanda que Dios nos haga a nosotros. Y también el perseverar tiene que ver con esto, enseña con paciencia. Si alguien me lee el 4.2, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, Timoteo, repite y repite. No te canses de decir la palabra, repetirla. No basta con una vez. La palabra tiene que ser dicha muchas veces con mucha fuerza. No quiere decir que estemos dando vuelta en un mismo tema, no, ustedes me entienden, pero hay cosas que uno de repente dice, no puede hacer un check, ¿cierto? Ya de este tema ya hablamos, así que vamos a otro. Hay que repetir y repetir. Eso es importante para cómo perseverar. Y ya se viene el último tiempo de comentarios. Capacita a las siguientes generaciones. Y aquí estamos, esto es la misma dinámica que estamos hablando. ¿Qué dice el 6 y el 8? 6 al 8, perdón, no el 6 al 8. Del capítulo 4. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y es muy bonito la manera que el apóstol Pablo termina sus días acá. Seguramente lo escribió momentos antes, días antes de ser ejecutado, de que le cortaran la cabeza, ¿cierto? Por
una sentencia judicial del imperio. Y él lo dice así, está tan tranquilo, no sabe a dónde va. Pero él está preocupado de eso, ¿cierto? De que el apóstol Pablo tome la posta, tome el relevo. Que Timoteo, tome el relevo. El relevo es fundamental para poder seguir. El Señor se encarga de eso, sin duda que es así, porque la iglesia de Cristo va a perseverar hasta que el Señor venga. Pero tenemos que pensar en esto conscientemente. Hay iglesias que terminan muriendo por esto, porque no hay relevo. Y debemos saber que en un momento nuestra tarea aquí termina. Y cuando nuestra tarea termina acá, nosotros sabemos dónde vamos. Y esa es la esperanza de la eternidad. Por lo tanto, en ningún caso es algo que nos desanime, por el contrario. Es como esa expectativa permanente que el creyente tiene, de por fin, ¿cierto?, reunirse con su Señor en la eternidad, sentado a la mesa de Cristo. Y aquí viene, esta es la última, ¿eh? ¿Es la última? No, a ver otra. Yo me quedé con algo que quería comentar, estaba pensando ahora en el capítulo 2, que mientras escuchaba pensaba en la forma de pensar que tenía el apóstol Pablo, que es increíble, la mente, no sé, la forma de que él piensa, porque si me acompañan en el capítulo 2, por ejemplo, y esto yo lo tomo personal porque yo entiendo que está hablando a Timoteo, pero por alcance también a nosotros como creyentes hoy día, y él le dice, capítulo 2, verso 1, hijo mío, esfuérzate en la gracia, o sea, gasta energía, esfuérzate, o sea, no es algo pasivo, hay un esfuerzo, hay una disposición, un trabajo que hacer. Después en el verso 3 le dice, sufre penalidades como buen soldado. O sea, somos soldados, esa es la mentalidad que él tiene, estamos en una guerra. Después dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y eso somos nosotros, estamos militando, guiados por el Señor. Después le dice, y el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Empieza a poner estos ejemplos que me hacen pensar en justamente esas palabras que usted decía, en la disciplina, en la instrucción, en la constancia, en el esfuerzo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, o sea, trabaja, esfuérzate, dedícate, gástate en esto. Eres un militar, eres un soldado, estás en una lucha, en una carrera. Y a nosotros, y hablando yo en lo personal, ¿cuántas veces se me olvida esto? De que no estoy de paseo en esta vida, estoy en medio de una carrera, tengo que esforzarme, tengo que perseverar, tengo que abstenerme de muchas cosas, tengo que dejar de lado muchas cosas por llegar a la meta, por alcanzar la meta, ¿no es cierto? Y con cuánta facilidad se nos olvida, se me olvida esto y debo recordarlo. Entonces, esa mentalidad que tiene el apóstol Pablo, quiero tener esa misma mentalidad, para no perder mi tiempo, ¿no es cierto?, en cosas que no sirven para nada, para no desgastarme en cosas de esta vida, sino que tener esto, pensar en esto, esforzarme en la gracia que es en el Señor Jesucristo. Eso, solamente. La verdad es que es admirable el tema de cómo sufría penalidades, prisión y muchas cosas más el apóstol Pablo. Y yo estaba leyendo ahora que cómo lo soportaba él. En el versículo 10 del capítulo 2 igual dice, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. O sea, todo lo soportaba por amor a los escogidos. Y si fuera así todos los predicadores y pastores, y es difícil, sí, amar tanto a los escogidos que por ellos soportar todas estas situaciones difíciles en la vida. Sí. El ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Sean imitadores de mí, lo dice con propiedad, y uno ahí puede entender por qué lo dice así. No hay ningún orgullo en eso, sino que él podía decirlo porque él imitaba a Cristo, eso era su norte. Entonces, por transitividad, si me imitan a mí, están imitando a Cristo. ¿Algo más? Vamos llegando al final. ¿Dani? A mí me gusta la lucidez que él tiene como para ir pintándote el panorama. Así como empieza aquí con esto que puede ser una tarea primero instruye después instruye al resto, planifica el proceso. Era sabio. Si no estaba Dios revelando todo eso, ¿no? Claro. Sería muy difícil entender cómo tanta perfección. Y a pesar de que, no sé, él estaba a punto de como dice usted, de morir,
y él todavía quiere agotar hasta sus últimas como energía en seguir ayudando a que el reino se extendiera. O sea, ocupó todas sus posibilidades. En el último segundo. Preparando su relevo. Preparando el relevo, claro. Bueno, y a propósito del cierre, hay un relato de la ejecución del apóstol Pablo que es más bien poética, ¿no? Que incluyen este estudio, no me marca al final, que yo se las quiero leer porque me pareció muy interesante. Dice así: la antigua tradición del sitio de ejecución de Pablo es casi ciertamente auténtica, pero los detalles no se pueden arreglar. Mientras que la vía dolorosa de Cristo puede seguirse paso a paso, la de Pablo sigue siendo vaga. Así lo preferiría. Y debido a que Cristo había transitado ese camino anteriormente, el de Pablo no era una vía dolorosa, porque estaban caminando juntos. Comillas, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Lo condujeron a través de las paredes más allá de la pirámide de Cestia, que aún se encuentra en la vía Ostiensis hacia el mar. Esto es más o menos el camino hacia la ejecución del apóstol Pablo. Las multitudes que viajaban hacia o desde Ostia reconocerían un pelotón de ejecución por parte de los lectores con sus fajos de cañas y hachas, y el verdugo cargando una espada, que en el reinado de Nerón había reemplazado al hacha. Por el escolta y el criminal esposado caminando rígidamente con las piernas torcidas, harapiento y sucio desde su prisión, pero no avergonzado o degradado, iba a una fiesta, a un triunfo, al día de la coronación que había esperado. El que había hablado muchas veces acerca de la promesa de Dios, de la vida eterna en Jesús, no podía temer, creyó lo que había hablado. Comillas, todas las promesas de Dios son en Él, sí. Ningún verdugo iba a hacerle perder la presencia consciente de Jesús. No estaba cambiando su compañía, solo el lugar donde la disfrutaba. Mejor aún, vería a Jesús. Esos destellos en el camino a Damasco, en Jerusalén, en Corinto, en ese barco hundiéndose, ahora iba a verlo cara a cara, a conocerlo como lo había hecho antes. Lo llevaron al tercer hito de la vía Ostiensis, a un pequeño bosque de pinos aglomerados, probablemente un lugar de tumbas, conocido entonces como Aquae Salviae o aguas curativas, y ahora como Tre Fontane, donde se encuentra una abadía en su honor, que debe ser el lugar donde fue ejecutado, donde se piensa que fue ejecutado. Se cree que estuvo en una celda pequeña durante la noche, ya que este era un lugar común de ejecución. Si a Lucas le permitiera permanecer junto a su ventana, si Timoteo o Marcos hubiesen llegado a Roma a tiempo, los sonidos de la vigilia no serían de lloro, sino de canto. Comillas, como entristecidos, mas siempre gozosos, como moribundos, mas he aquí vivimos. Al amanecer los soldados llevaron a Pablo al pilar. El verdugo estaba listo, los soldados desnudaron a Pablo hasta la cintura y lo ataron arrodillado en posición vertical al pilar, dejándole el cuello libre. Algunos relatos dicen que los verdugos lo golpearon con varillas. Una paliza había sido el preludio habitual de la decapitación, pero en los últimos años no siempre se infligía. Si debe administrar esta última dosis de dolor sin sentido a un cuerpo que morirá tan pronto, comillas, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o espada? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con el destello de una espada. En ese momento aparece, comparables con la gloria. Es hermoso como lo relatan, como digo, no es exactamente como puede ocurrir, pero muchas de las cosas probablemente dan cuenta de lo que realmente el apóstol Pablo pudo sentir en ese momento, y de ir tranquilo, sabiendo que él iba a la presencia de su Señor. Termino con este pasaje, verso 35, ¿cierto? El capítulo 8 de Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligros, o espada? Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y así termina este estudio de la segunda carta a Timoteo. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites tener acá juntos en comunión, reunidos en este lugar que tú nos has dispuesto también, Señor. Gracias por ello, gracias por el interés nuestro de poder conocerte más a través de tu preciosa revelación. Gracias por lo que ella hace en nuestras vidas, que va más allá de lo que podemos comprender, pero que tiene que ver, Señor, con la obra directa de tu Espíritu, transformándonos, santificándonos, haciéndonos más piadosos,
demostrando más amor a los demás, entendiendo de la misma manera el gran amor con que tú nos has amado. Señor, que este tiempo que ha sido tan hermoso también nos acompañe en paz, en armonía a nuestros hogares, con tu cuidado, con tu bendición. En Cristo oramos. Amén.